Y sin embargo, esta es una fecha súper especial. Este es el año, es un año donde se cumple un año más de la muerte, de la resurrección del Señor, de la obra más importante en todo el universo probablemente, y creo yo que por lo mismo no hay mejor tema del que podamos ocupar nuestro tiempo que pensando en la obra del Señor. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en estos minutos. Quiero que podamos pasar un tiempo pensando en lo que el Señor hizo en la cruz, en lo que Él logró, en lo que Él realmente eh, padeció y sufrió a favor nuestro, y que eso nos lleve a pensar en Él, a contemplarlo, a disfrutarlo en estos minutos que vamos a pasar juntos compartiendo de la palabra del Señor. Quiero compartirles algo entonces respecto de la obra de Cristo en la cruz, pero para que podamos apreciarlo mejor juntos, eh, primero tengo que establecer dos ideas sobre las cuales me voy a basar para decirles todo lo que les voy a decir, y creo que tenemos que estar juntos en esto para poder eh, entender lo que vamos a ver a continuación. Dos ideas, dos presuposiciones que voy a tomar y que van a guiar todo lo que vamos a decir. La primera de ellas es una idea que por lo general, al menos en nuestras asambleas, siempre se nos ha enseñado, y con razón creo yo, y es esta idea de que en los evangelios y en los hechos tenemos el registro histórico, podríamos decir, del Nuevo Testamento, y luego, desde Romanos en adelante, todo el resto de las epístolas tenemos el contenido doctrinal del Nuevo Testamento. Tenemos historia por un lado entonces, la primera parte, y tenemos doctrina luego en la segunda parte. Y esto por lo general también lo aplicamos a la cruz. Y entonces, cuando se trata de la cruz, lo que tenemos es que la primera parte del Nuevo Testamento nos habla de los hechos históricos de la cruz, y por otro lado, la segunda mitad del Nuevo Testamento nos habla de los hechos doctrinales de la cruz. Poniéndolo en otros términos, podríamos decir que los evangelios nos hablan de la crucifixión de Cristo, pensando en algo histórico, mientras que las epístolas, por otro lado, nos hablan de la doctrina de la cruz. La crucifixión de Cristo, pensando en lo histórico, la cruz de Cristo, pensando en lo doctrinal. Eso es lo que a uno siempre le han enseñado en nuestras asambleas. Sin embargo, quiero desafiar, en el buen sentido de la palabra, un poco esta idea en lo que vamos a ver hoy día. Sí, estoy de acuerdo, las epístolas nos van a entregar la doctrina de la cruz, en eso no estoy en desacuerdo. Sí, es cierto, también los evangelios y hechos nos hablan de cosas históricas, y la cruz es un hecho histórico, la crucifixión de Cristo es un hecho histórico, absolutamente de acuerdo también. Pero lo que quiero que podamos ver hoy día es una creencia, es una convicción personal, y esta es que los evangelios no solamente son históricos, sino que son profundamente teológicos, son profundamente doctrinales, están llenos de doctrina, están llenos de teología, solo tenemos que meternos, buscarla y poder extraerla para disfrutarla. Y eso es lo que quiero que podamos hacer precisamente en estos minutos que tenemos por delante. Entonces esa es la primera presuposición. La segunda presuposición tiene que ver con otra idea que quizás no es enseñada, pero que tendemos a asumir personalmente, y es esta idea de que los que escuchan los evangelios o los que leyeron los evangelios en una primera instancia, eh, pareciera ser que era lo primero que escuchaban con respecto a Cristo. Tenemos esta idea, cuando alguna persona lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tiende a ser lo primero que se lee, no hay otras ideas de por medio. Pensamos que también fue así en un inicio, y sin embargo, no fue así. Los evangelios se escribieron probablemente después de muchas de las epístolas, y por lo tanto las personas que recibieron estas eh, cartas sabían de la doctrina de la cruz al momento de leer posteriormente los escritos de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. No solo eso, sino que estas eran personas creyentes con mucho conocimiento del Antiguo Testamento, y toda esa doctrina del Antiguo Testamento la traían en sus mentes, la traían en su corazón al momento de leer los evangelios.
No solo eso, creo que además los escritores de los evangelios colocaron ciertas ideas, colocaron ciertas doctrinas, colocaron ciertas imágenes, ciertos símbolos, ciertas ilustraciones en sus relatos históricos que evocarían ciertas ideas del Antiguo Testamento y que se aplicarían, por lo tanto, a la cruz de Cristo. Colocaron ciertos elementos, ciertas ideas del Antiguo Testamento que resonarían en la mente de estas personas y permitirían aplicarlas a lo que estaba pasando en los relatos de los evangelios. Y eso es lo que quiero que podamos ver. Utilizamos tres de estos elementos, tres de las ilustraciones o símbolos que nos evocan recuerdos, que traen ecos del Antiguo Testamento, ecos que vienen cargados de la doctrina del Antiguo Testamento y que los evangelios, por lo tanto, los adaptaron específicamente a lo que pasó en la cruz. Y entonces quiero hablarles de tres de estos elementos, tres de estos símbolos. El primero de ellos es la copa, la idea, el simbolismo de la copa. Lo segundo es la idea de las tinieblas. Y lo tercero es la idea del desamparo o la copa, las tinieblas y el desamparo. Esas son las tres ideas, tres elementos que no vienen ni parecen así de la nada, sino que traen una profunda carga, una profunda mochila doctrinal del Antiguo Testamento que permite entender mejor lo que pasó también cuando nuestro Señor Jesucristo sufre y es clavado a la cruz. Entonces vamos a ver la primera de ellas, la idea de la copa. Para Marcos capítulo 14, versículo 32, dice el versículo 32, pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Y ahí está la idea de la copa. Fíjense que en el versículo 35 se nos explica lo que significa esta copa. Dice que oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Entonces, aquella hora es esta copa de la que se habla en el versículo 36. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y aquí ya se produce algo extraño si uno lo ve desde la perspectiva de lo que era el mundo y las maneras que se daban de morir, ejemplares en el mundo donde el Señor vivió, que es el primer siglo. Por un lado estaban los romanos y los griegos, que tenían cierta idea con respecto a la muerte, y para ellos una muerte heroica, una muerte digna, era una muerte impasible, una muerte donde no te afectaba el morir, donde tú morías y la decisión de morir era tal como una decisión de salir a la calle, tomar el bus y hacer cualquier otra cosa en la vida. Una buena muerte, una muerte heroica, era una muerte impasible, una muerte donde no tomabas grandes emociones de por medio. Por otro lado estaban los judíos, y los judíos eran completamente distintos. Los judíos veían la muerte heroica y valiente de una manera casi hiperventilada. Ellos tenían que saltar, cantar, gritar alabanza mientras daban su vida heroicamente por la fe en la cual ellos estaban inmersos. Pero acá tenemos algo distinto. No se trata de la manera de morir romana, ni se trata de la manera de morir judía. El Señor reacciona de una manera completamente distinta. Ahora, uno podría pensar, sí, claro, a lo mejor esta no es la manera de morir griega, ni la manera de morir judía, quizás esta es la manera de morir cristiana. Los cristianos a lo mejor van a morir así como el Señor nos está ejemplificando acá, pero tampoco es así, porque si ustedes buscan más adelante se van a dar cuenta que el martirio cristiano también era completamente distinto a lo que tenemos acá. Los mártires cristianos morían cantando, morían celebrando, estar con Cristo es muchísimo mejor.
podemos ver a los apóstoles con las espaldas sangrando y estando gozosos por ser tenidos dignos de sufrir por causa del nombre. Es completamente distinta a la manera de sufrir que está mostrando el Señor Jesús en estos versículos que acabamos de leer. Pero no solo eso, además es completamente, lo que tenemos acá es completamente distinto a lo que el Señor mismo nos tenía acostumbrados previamente. Esta no es la primera vez que el Señor va a hablar acerca de su muerte. Y siempre a lo largo de los evangelios que el Señor Jesús habló acerca de su muerte, nosotros lo vemos completamente controlado, completamente dueño de sí, completamente compensado en sí mismo. Él dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho a causa de los principales y de los escribas, y lo dice absolutamente controlado. Pero acá es distinto, es absolutamente distinto. Ustedes lo ven entristecido hasta la muerte. La tristeza lo lleva a tal extremo que tiene que caer en tierra. Lucas nos dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. De repente entonces se nos muestra un Salvador al que no estamos acostumbrados, un Salvador que no estamos acostumbrados a verle así. Nada en el Evangelio nos ha preparado para verle como lo estamos viendo en este momento. ¿Por qué? Claramente la respuesta tiene que ser que esta muerte a la que se está enfrentando el Señor acá, una muerte completamente distinta a la muerte de los mártires o de los judíos o de los greco romanos. Es algo diferente, es algo distinto lo que el Señor está enfrentando en estos momentos. Y la clave, creo yo, para entender esto se encuentra en esta figura de la copa. Él dice, esa hora a la que me voy a enfrentar es similar a la idea de la copa. Y la pregunta entonces, ¿qué significa la copa? Quizás para nosotros es primera vez que escuchamos acerca de esta copa, pero para las personas que leían este evangelio no era primera vez que escuchaban acerca de esta copa. La idea de la copa no es algo nuevo, es una idea cargada de doctrina, es una idea que viene cargada de implicancias teológicas del Antiguo Testamento que se vendrían inmediatamente a la cabeza de toda persona que leía el versículo 36 que nosotros acabamos de leer. ¿Qué es entonces lo que se vendría a la cabeza de cualquier cristiano que escuchaba de beber una copa que provocaba este grado de angustia que tenemos acá? Les voy a mencionar algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos van a ayudar a tener en nuestras propias cabezas la misma idea que estaba en las cabezas de estos otros hermanos que leyeron los evangelios por primera vez. Fíjense en el Salmo 75, versículos 7 y 8. Ahí se nos habla que Dios es el juez. Y se nos dice que el cáliz, la copa, está en la mano de Jehová y la beberán los impíos. Entonces ustedes ahora tienen esta idea de que en realidad la copa tiene que ver con una copa que Dios ofrece como juez en juicio hacia los impíos. Ustedes siguen leyendo el Antiguo Testamento y llegan a un pasaje como el de Job 21:20, donde se nos dice que el impío beberá de la ira del Todopoderoso. Y entonces ahora la copa no solamente es un símbolo de Dios juzgando, sino de Dios juzgando, derramando su ira y haciéndola beber a los impíos. Siguen ustedes buscando y leyendo en el Antiguo Testamento y van a llegar a un pasaje como el de Isaías 51:17, donde se nos habla de Jerusalén, que bebe, dice, de la mano de Jehová el cáliz o la copa de su ira. Nuevamente esta idea de la copa como una figura de la ira de Dios en juicio. Jeremías 25:15 dice Dios al profeta, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da de beber de ella a todas las naciones. Y entonces ustedes empiezan a hacer la idea de qué es lo que significa la imagen de esta copa. La copa en realidad no es algo nuevo, es una figura profética estándar que se usaba repetidamente en el Antiguo Testamento para expresar esta idea de alguien recibiendo y bebiendo y teniendo que tragar la ira de Dios por culpa de su propia impiedad, de su propio pecado. Y se asemeja a una copa con vino, ¿por qué? Porque probablemente el efecto que se siente al momento de recibir esta ira es similar al efecto que provoca la embriaguez en una persona. La embriaguez hace que
todos tus cimientos sean descolocados, no tienes piso en el cual poder afirmarte. De la misma manera, recibir la copa de la ira de Dios provocaría esta embriaguez, no habría piso en el cual afirmarse, no habría pared en la cual esconderse, estás expuesto por todos lados a recibir este juicio, este fuego de ira asimilado en esta figura de la copa. Piensen que solamente la contemplación de este futuro que se viene, de aquella hora, provoca esta reacción en el Señor. ¿Cuánto más va a ser recibir realmente este castigo más adelante? Entonces la copa ya nos va preparando. Esta figura, este símil de la copa nos va preparando a lo que realmente pasó en la cruz cuando el Señor fue clavado. Ya al solo ver esto nos habla, aquí lo que viene es algo más que sufrimientos físicos. Está la ira de Dios que va a ser derramada en esos minutos. Y entonces llegamos al momento de la crucifixión y entonces aparece el segundo símbolo, la segunda gran figura de la cual, o idea de la cual quería hablarles hoy día. La figura o el símbolo o la idea de las tinieblas. Entonces vamos a avanzar a Marcos el capítulo 15. Marcos, el capítulo 15, y vamos a leer en el versículo 33. Ya ahora el Señor no simplemente está observando lo que va a pasar más adelante, ahora está ahí, es el momento de. Y entonces Marcos capítulo 15, versículo 33, nos dice lo siguiente. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, ahí está la idea de las tinieblas, hasta la hora novena. La hora sexta son las 12 del día. La hora novena son las 3 de la tarde. Y estas son horas vividas en un desierto, en el desierto de Palestina. No hay lugar donde el sol brille con más fuerza que en un desierto. Y ahí, en ese momento, desde las 12 del día, el momento donde el sol brilla con su mayor fuerza, hasta las 3 de la tarde, en vez de brillar con toda su fuerza, el sol simplemente se oscurece y hay tinieblas sobre toda la tierra. La pregunta es, ¿por qué Dios coloca tinieblas justo a las 12 del día? Algunos dicen quizás sea porque Dios no quiere que el ser humano pecador observe los sufrimientos de su hijo y entonces por eso cubre el mundo con tinieblas. Pero si se tratara solo de eso, si la idea de Dios simplemente fuera que el hombre no viera lo que está sufriendo su hijo, ¿por qué entonces Dios no simplemente decretó que su hijo muriera a las 12 de la noche, por ejemplo? Si todo lo que importaba era que nadie viera lo que estaba pasando, ¿por qué no simplemente dijo que la crucifixión sea a las 12 de la noche donde nadie pueda estar viendo? No es esa la idea entonces lo más probable. Parece que Dios a propósito quiere mostrar que estas tinieblas vienen de parte suya, que son sobrenaturales. Hay un mensaje que Dios quiere comunicar a través de estas tinieblas. Y la verdad es que esta idea de tinieblas, sobre todo de tinieblas justo al mediodía, también es una idea llena de contenido doctrinal que se arrastra desde el Antiguo Testamento hasta este momento del Evangelio. Resulta que la Biblia a veces habla y compara a Dios con el sol. El Salmo 84, por ejemplo, dice, sol y escudo es Jehová Dios. Su presencia entonces, la presencia de Dios es como un sol que ilumina y que cuando nuestras vidas giran en órbita alrededor de este sol, entonces nuestras vidas tienen luz, tienen calor, tienen significado, sabemos quiénes somos, para qué estamos y cuál es nuestro propósito en la vida. Hay vida, de verdad, cuando nuestras vidas giran y orbitan alrededor de este sol y escudo que es Jehová. Y lo contrario pasa cuando nuestras vidas se alejan de Dios. Cuando nuestras vidas se alejan de Dios, ya no giran alrededor de este sol, entonces nuestras vidas tienen tinieblas. Y las tinieblas es eso, es desorientación, no saber quién eres, para qué estás, cuál es tu propósito. Ya no hay calor, ya no hay vida. Y podríamos pensar que eso son las tinieblas. Pero saben, en el Antiguo Testamento las tinieblas son algo mucho más terrible que esto que les acabo de mencionar. Las tinieblas tienen cierta idea doctrinal contenida en ellas. Fíjense en estos pasajes del Antiguo Testamento que nos muestran qué son efectivamente las tinieblas. Isaías 13, de los versículos 9
al 13, nos hablan, adivinen de qué, del día de Jehová, día de ira. ¿Se fijan cómo nuevamente surge esta idea de la ira de Dios presente en este pasaje? Pero fíjense cómo continúa el pasaje de Isaías 13. Dice que este es un día de ardor de ira, donde los luceros no darán luz, donde el sol se oscurecerá, donde la luna no dará su resplandor. ¿Se dan cuenta que hay una conexión entre las tinieblas y esta ira que viene de parte de Dios? Otro pasaje, Jeremías capítulo 15, versículos 6 al 9. Dios le está hablando a Israel y le dice, tú me dejaste. Por lo tanto, dice Dios, extendí mi mano. Dice que Dios llenó de dolor el alma de este pueblo. Y en el versículo 9 viene la frase que es notable. Dice que el sol de ellos se puso aún siendo de día. Se fijan, estas tinieblas, este sol desapareciendo en medio del día, es una figura que habla de Dios extendiendo su mano y llenando de dolor el alma de un pueblo, en este caso rebelde y desobediente. Joel capítulo 2, versículos 2 y 31, nos hablan de que el sol se convertirá en tinieblas antes del día grande y espantoso de Jehová. Nuevamente la idea es la misma. Este pasaje es tremendo, fíjense. Amós capítulo 8, versículos 9 y 10, nos dicen, Dios está diciendo y dice, haré que se ponga el sol a mediodía. Es lo que estamos viendo en la cruz. Cubriré de tinieblas la tierra y cambiaré la fiesta en lloro. Nuevamente esta idea de llanto, de sufrimiento, de angustia, producto de la ira de Dios cayendo en estos momentos. Y Sofonías, finalmente, capítulo 1, versículos 14 y 15, nos hablan y nos dicen que cercano está el día de Jehová, día de ira, aquel día de tiniebla y oscuridad. Nuevamente se fijan ustedes cómo se asimila esta idea de las tinieblas y de la oscuridad a la ira de Dios. Y entonces ustedes tienen ahora una idea más completa de lo que significa realmente la ira de Dios en la Biblia. En la Biblia las tinieblas, sobre todo las tinieblas a mediodía, también eran un símbolo profético conocido para el juicio, para la ira, para el infierno de Dios. El Señor mismo, de hecho, usaba esta expresión para referirse al infierno. Él hablaba del infierno como las tinieblas de afuera, ser arrojado a las tinieblas de afuera. Y eso es lo que está pasando en estos momentos en la cruz. No es el pecador el que está siendo arrojado a las tinieblas de afuera, es el único que no cometió pecado el que está siendo arrojado a las tinieblas de afuera. Es una referencia al infierno. Cuando las tinieblas caen, hermanos, sabemos que está cayendo juicio. Sabemos que está produciéndose momentos de angustia, no simplemente físicos, sino que el mismo infierno divino está siendo derramado, no sobre el pecador en la cruz, sino sobre nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y acá nuestro Señor cae en oscuridad para que haya luz para nosotros. Si ya la copa nos sugería fuertemente de Él recibiendo la ira de Dios, las tinieblas refuerzan esta misma idea aún más. Y sin embargo, aún hay más. Y eso nos lleva a nuestra tercera imagen, nuestra tercera idea, la idea del desamparo y el abandono. Continuemos leyendo en Marcos capítulo 15, vamos al siguiente versículo, el versículo 34. Dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién abandonó al Señor? Es una pregunta que podríamos hacer. Y la respuesta más simple es, todos, todos lo abandonaron. Quizá una pregunta más adecuada sería si hubo alguien que no abandonó al Señor en estos momentos en el que Él es clavado en la cruz. Pero saben, de todos los abandonos, de todos los desamparos que el Señor pudo haber sufrido, hay uno que sobresale, hay uno que resalta, hay uno que es distinto, que es diferente. Cuando la justicia humana desampara al Señor, Él guarda silencio. Por cárcel y por juicio fue quitado, dice el profeta. Él no abrió su boca, Él quedó en silencio. El pueblo de Israel lo desamparó, lo abandonó, su propio pueblo lo abandona. El Señor guarda silencio. Pedro
Pedro lo niega, lo abandona, lo niega 3 veces. El Señor solo le dedica una mirada llena de compasión, de ternura, de amor, una mirada en silencio que lo lleva a llorar amargamente. Los discípulos la abandonan. Hay silencio. ¿Saben por qué? Porque aún siendo abandonado por todos ellos, el Señor aún puede decir lo que dijo en Juan capítulo 16. No estoy solo, mi Padre siempre está conmigo. Pero ahora llega un momento distinto. Ahora hay un momento donde todo esto colapsa. Y el Señor grita. Pero fíjense que no grita, pueblo mío. No grita, discípulos míos. No dice, amigos míos. Es Dios mío. Dios mío. Es Dios. Es Dios. Ese es el desamparo que cambia absolutamente todo en esa cruz en la que está siendo colgado. Fíjense que tampoco es simplemente Dios, Dios. No es Dios, Dios, ¿por qué me has desamparado? Es Dios mío. Hay una relación íntima, hay una cercanía, es mi Dios, hay una relación de profunda intimidad. Y esto hace que el desamparo sea aún más terrible todavía. Piénselo de la siguiente manera. Si alguien de cualquier lugar a mí me dijera algún día, ¿sabes qué? Me caes súper mal, así que no te pienso hablar más en la vida. Yo quizás no me sentiría muy bien, me sentiría bastante mal, pero no sería tanto. Ahora, si un hermano de mi asamblea va y me dice, eres exasperante y no te pienso hablar más en mi vida, me voy a preocupar y me voy a angustiar y me voy a entristecer bastante más, lo más probable. Ahora, si es un hermano de mi asamblea y además es un íntimo amigo mío que me dice, eres insoportable, no te voy a hablar más, ya va a ser bastante más angustiante, bastante más terrible que esa persona no me hable más. Ahora, si es mi propia esposa la que me dice, no te soporto y no te pienso hablar más, ya es completamente distinto. Es terrible, ya es absolutamente desesperante. No habría angustia más terrible que esa. Todo esto nos dice algo. ¿Sabes lo que nos dice? Que a mayor amor, a mayor intimidad en una relación, peor es el tormento cuando esa relación es rota, cuando esa relación sufre el abandono o sufre el desamparo. Bueno, acá el Señor está diciendo que es su Dios, no es simplemente Dios en un sentido lejano, es su Dios, es una relación íntima y por lo tanto es terriblemente angustiante. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La pregunta entonces, ¿qué significa ser abandonado? ¿Qué es abandonar? Y esa es entonces la idea importante. A algunos les genera un poco de incomodidad, lo digo, esta idea del abandono. Sienten que esto del abandono de Dios pone en riesgo algunos elementos dentro de la doctrina de la Trinidad. Y entonces lo que buscan hacer es suavizar un poco esta idea del abandono de Dios. Y lo que dicen ellos es que en realidad el Señor acá no es que realmente haya sido abandonado por Dios, no, es que él quizás se sentía abandonado, pero no estaba realmente siendo abandonado por Dios. Entonces dicen, mira, lo que en realidad el Señor estaba haciendo en este pasaje del versículo 34, él estaba citando un salmo, estaba citando el Salmo 22. Y es cierto, es un salmo. Entonces, en realidad lo que dicen estas personas no es que él esté realmente siendo abandonado, es que él está recitando un salmo, y de hecho este salmo al final dice que él no va a ser abandonado. La pregunta es, ¿será realmente así? ¿Qué significa ser abandonado en el Antiguo Testamento? Y aquí es donde viene quizás la idea importante. ¿Saben, hermanos? El abandono bíblicamente, de acuerdo al Antiguo Testamento, es algo mucho más allá que simplemente la ausencia de Dios o que Dios no esté presente. El abandono de Dios es algo mucho más profundo y terrible que eso. El abandono es, ¿saben?, la pena, el castigo por quebrantar el pacto de Dios propuesto en la ley. Esa es la gran idea detrás del abandono. Una manera de entenderlo quizás es pensar en lo contrario, pensar en lo que es la presencia de Dios. Y está entonces esta bendición, la famosa bendición arónica, donde se habla de que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Y entonces tú tienes que la presencia de Dios
es esto de vivir con Dios enfrente tuyo, sonriéndote, haciéndote vivir en paz, vivir la plenitud del shalom hebreo, donde todo es perfecto, donde todo es pleno. Pero entonces está lo contrario, el abandono de Dios. Y el abandono de Dios es más que simplemente Dios estando ausente, es Dios dejando caer activamente su castigo sobre la persona que desampara. Fíjense en los siguientes textos. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 17. Dios está estableciendo un pacto y dice que si su pueblo desobedece y le abandona, dice Dios, se encenderá mi furor. A continuación dice, los abandonaré. Ahí está la idea del abandono. Esconderé de ellos mi rostro nuevamente. Y finalmente dice, y serán consumidos. Esa es la idea del abandono, ser consumidos. Luego, el capítulo siguiente, de Deuteronomio 32, versículo 19, se expresa esto mismo en términos poéticos y dice que Dios se encendió en ira y dijo, esconderé de ellos mi rostro. ¿Se dan cuenta cómo nuevamente esta idea de esconder el rostro, de abandonar, redondea en la misma idea que hemos venido hablando una y otra vez en cada uno de estos símbolos? La ira de Dios siendo descargada sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso es entonces lo que significa el abandono. No, el abandono no tiene que ver con que si se quiebra o no se quiebra algo dentro de lo que es la relación eh, intratrinitaria o alguna idea por el estilo. La idea de abandono acá expresada por los evangelistas tiene que ver con esto del Antiguo Testamento, tiene que ver con recibir el infierno divino. Es la idea que Pablo más adelante va a expresar en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 19, donde él va, perdón, capítulo 1, versículo 9, donde él habla de la pena de eterna perdición, excluido, dice él, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que está sufriendo Cristo, nuestro Señor, en la cruz. Está recibiendo el abandono de Dios que simboliza la ira suya siendo cargada sobre él. De eso se trata el abandono. Y entonces, para concluir, ustedes se fijan cómo esto se redondea en exactamente la misma idea. Tanto la copa como las tinieblas, como el abandono, y otros símbolos más que hay, otras ideas más que hay acá, la idea de la espada, la idea de la maldición del madero, muchas otras cosas, redondean en exactamente la misma idea. Hay una ira penal, olas de cólera penal cantamos muchas veces en la cena, y estas caen y son vertidas sobre el Señor en la cruz de Cristo. Eso es lo que el Señor sufrió por nosotros, y eso es lo que debiera conmovernos precisamente porque Él lo sufrió para que nosotros no tengamos que sufrirlo. Hermano, hermana, nunca te olvides de esto. Si en tu vida hay un fundamento firme, fue porque un día tu Señor no tuvo fundamento bajo sus pies, bebiendo hasta el fondo la copa de la ira de Dios. Si en tu vida hay calor, hay luz, hay significado, es porque un día tu Salvador sufrió tinieblas de ira cuando fue clavado en la cruz. Hermano, hermana, si en tu vida en estos momentos está el rostro sonriente de Dios, aún en momentos difíciles como los que estamos viviendo, el rostro de Dios sigue sonriendo encima tuyo, sigue alzando su rostro sobre ti y hay paz para ti. Si Dios en estos momentos puede decir de ti, hermano, hermana, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, fue porque un día tu Salvador sufrió el abandono y el desamparo divino en la ira de Dios que fue cargada sobre él en la cruz. Que nada, que nadie quite esta certeza y este gozo de tu corazón, hermano. En eso descansa nuestra esperanza, porque Él ha sufrido, nosotros no tenemos que sufrir la ira venidera, porque Él sufrió el abandono, nosotros jamás seremos abandonados, aun cuando a veces quizás lo sintamos en momentos difíciles, Él nunca nos va a abandonar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita disfrutar lo que el Señor vivió en la cruz a nuestro favor y que el Señor, por supuesto, bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por poder disfrutar de estos días donde tu Hijo brilla en lo que es su cruz, en lo que es su sepultura, en lo que es su resurrección. Él vive, Él está glorificado, Él está sentado en un trono alto y sublime,
glorioso, en un cuerpo transformado, pero jamás nos vamos a olvidar que ese cuerpo transformado tiene cicatrices en las manos, tiene cicatrices en los pies, tiene cicatrices en el costado. Qué tremendo poder verlo en gloria. Y la cruz aún está ahí presente en esas cicatrices. Cicatrices hermosas, preciosas, porque son cicatrices que Él sufrió por amor a nosotros. Gracias por la obra de la cruz. En el nombre precioso de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, damos las gracias a Luis por este mensaje, pensando en un mensaje de día de resurrección. Posiblemente, como dijo él al inicio, estos días llamados Semana Santa, que comienzan el día viernes con la crucifixión de nuestro Señor, y hasta ahora posiblemente podríamos pensar que es el acontecimiento más grande de toda la humanidad. No hay otro acontecimiento más grande que este, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Así que damos gracias que podemos celebrar un domingo de resurrección más, pero seguramente cada uno de nosotros celebra y vive cada día como una resurrección más, por cuanto el Señor también se acercó, vino a morar a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestros cuerpos. Él está morando con nosotros. Damos gracias por los 100 conectados que hemos tenido hoy.